problemas del federalismo los podemos resumir en dos tipos de problemas, los problemas más de tipo político y los problemas de tipo más fiscal. Los problemas políticos tenemos por un lado la cuestión de la sobrerepresentación de las provincias pequeñas. La Argentina tiene un Senado que por supuesto le da la misma representación a cada provincia, esa es una institución muy común en el mundo, pero tiene una Cámara de Diputados que también le da más representación a las provincias pequeñas de las que debería tener. En otras palabras, las provincias chicas en población están sobrerepresentadas en el Senado, mucho, y bastante sobrerepresentadas en la Cámara de Diputados también, algo que poca gente sabe y que ningún país del mundo tiene excepto Brasil y Argentina. De esta forma, contra el estereotipo de un interior que no tiene mucho poder, en realidad, a nivel legislativo, una pequeña parte de la población que vive en provincias más pequeñas tienen mucho más poder del que deberían tener en el Congreso, y eso tiene consecuencias políticas importantes. A veces digo yo, no sé muy bien en qué medida, quizás no es casualidad que la política argentina estos 30 años haya estado dominada por políticos de La Rioja y de Santa Cruz. Hemos tenido un presidente de San Luis, también pequeñas provincias que uno esperaría que no tengan tanto poder, pero los hechos lo tienen. La otra cuestión política es que algunas de estas provincias pequeñas tienen un régimen político muy poco democrático. Esta es la línea de investigación que yo más trabajo, la política subnacional, la democracia subnacional, y por motivos que tienen que ver con lo fiscal, con lo que voy a hablar en un minuto, hay provincias como Formosa, La Rioja, Santa Cruz, San Luis, Santiago del Estero, que tienen regímenes que el periodismo a veces llaman feudales, yo llamaría semidemocráticos o semiautoritarios. Por el lado fiscal, resulta que la plata está muy mal distribuida entre las provincias argentinas. Hay provincias que reciben per cápita del federalismo fiscal argentino 7 veces más que otras. La más perjudicada por lejos es la provincia de Buenos Aires, que contra el estereotipo no es una de las provincias más ricas de la Argentina. Por el contrario, la provincia más rica de la Argentina en PBI per cápita, que es Tierra del Fuego, es la que más recibe de federalismo fiscal en términos per cápita. Recibe, por ejemplo, mucho más que Salta, que es una provincia con muchísimo más pobreza que Tierra del Fuego, mucho más que Misiones, mucho más que Chaco. Y muchísimo más que Buenos Aires, donde hay muchísima más pobreza que en Tierra del Fuego. Lo mismo ocurre con Santa Cruz, La Pampa. Hay provincias que simplemente por el hecho de ser pequeñas reciben un per cápita muy alto de federalismo fiscal, de transferencias federales, y esto lo que está haciendo es subsidiar a provincias pequeñas y en muchos casos, como dije, poco democráticas, a costa de fundamentalmente la provincia de Buenos Aires y otras provincias grandes. En otras palabras, el poder político, el poder económico, el bienestar social, los servicios que el Estado puede dar a los ciudadanos están muy fuertemente segmentados en la Argentina según el territorio. Y de nuevo, contra el estereotipo, favoreciendo fuertemente a provincias pequeñas del interior y perjudicando fundamentalmente a la provincia de Buenos Aires. Creo que cualquier diagnóstico que se haga del sistema partidario argentino contemporáneo tiene que tomar en cuenta, no puede dejar de tomar en cuenta al menos 3 cuestiones. La estatización de los partidos, es decir, el hecho de que los partidos se han transformado en estructuras que viven dentro y se legitiman a partir del uso del Estado. Tiene que tomar en cuenta también un fuerte proceso de desnacionalización o territorialización, un tema que se está estudiando mucho, por el cual los partidos nacionales han devenido en realidad en estructuras fundamentalmente de base territorial o local. Y también no puede dejar de tomar en cuenta lo que algunos han llamado un proceso de peronización del sistema político, por el cual un sistema partidario que surgió allá por el 83 o se recuperó allá por el 83 como bipartidista y con claras posibilidades de alternancia, ha devenido en general un sistema fundamentalmente dominado por un partido o un movimiento que se ha expandido electoralmente en los últimos años, y no necesariamente porque más argentinos se hayan hecho peronistas, esto lo muestran los datos. Es decir, la interesante paradoja, me parece que es importante remarcar, es que mientras por un lado aumentan los votos peronistas, digamos los votos a las listas peronistas,
Esto no puede explicarse por el hecho de la expansión de la identidad peronista, sino más bien al contrario. Ambos indicadores, hasta diría, lo que muestran los datos es que van en sentido contrario. Mientras la identidad peronista es cada vez más limitada, sigue siendo importante, pero claramente no se expande, sino que se reduce, el poder institucional y la capacidad electoral de los peronistas se expande tremendamente, al punto que, por ejemplo, en la elección presidencial de 2011 casi el 70% de los votos fue a candidatos peronistas, que en la elección legislativa de 2013 en la provincia de Buenos Aires más del 80% de los votos ha ido a candidatos peronistas. De modo que tenemos por un lado la peronización, por el otro lado la estatización y por el otro lado la desnacionalización. Y lo que me parece interesante ver es que los tres fenómenos se refuerzan mutuamente. Digamos, el peronismo ha sabido sacar provecho de los otros dos, de la estatización y de la desnacionalización, no porque haya sido el único responsable de esto ni el causante, pero sí ha sido el que mejor se ha adaptado a un sistema político con estas características. Por supuesto, se sabe, se ha dicho muchas veces, su enorme flexibilidad ideológica, que le permite presentar diferentes perfiles en diferentes momentos, y su enorme flexibilidad organizativa, que le permite renovar sus liderazgos siempre que esto sea necesario para ganar elecciones. No sería posible sin el fuerte proceso de estatización, porque esa maquinaria tan flexible que siempre se renueva para generar justamente nuevos liderazgos, lo puede hacer en la medida en que está enquistada como maquinaria estatal. Entonces, los diferentes actores que viven dentro del aparato del Estado, los funcionarios que son, digamos, ser dirigente peronista hoy es ser funcionario estatal en algún nivel, tienen como objetivo primordial conservar su posición o aumentarla dentro del poder estatal, y eso les permite tener una enorme flexibilidad ideológica y siempre renovar el liderazgo a efectos de conservar esta posición. El hecho de que haya un poder segmentado territorialmente permite renovar justamente al nivel superior. Digamos, si un líder nacional no funciona para sostener los niveles provinciales y municipales, estos son lo suficientemente flexibles como para renovar al líder nacional que les permita conservar el poder nacional. Y esto ha sido algo interesante, bastante excepcional en el contexto latinoamericano, que hace que el peronismo pueda constituirse en un sistema político en sí mismo, que se renueva a sí mismo, que cuando no funciona bien no sea la oposición no peronista, sino el propio peronismo el que genera las propias alternativas. Esto, por supuesto, no es bueno. Digamos, si bien hay un pluralismo peronista, no es bueno en términos de rendición de cuentas, no es bueno en términos de la claridad del sistema político, no es bueno también porque las formas en las que el peronismo dirime los liderazgos no son siempre de acuerdo a la legalidad institucional, sino que el propio peronismo tiene la capacidad de modificar la legalidad institucional para solucionar sus problemas de sucesión o de renovación de liderazgo. Entonces, claramente no es esto lo más conducente a una democracia de calidad. Y he abordado un tema que me parece estratégico en la Argentina, que tiene que ver con la necesidad de profesionalizar la administración pública. En general, en Argentina estamos acostumbrados a que el partido que gana las elecciones ocupa el poder. Y ocupar el poder significa ocupar la administración pública, incorporar a la administración pública a sus militantes, sus familiares incluso, o amigos. De manera que los partidos políticos funcionan como una suerte de trampolín para acceder a la función pública. Esto, el efecto que produce es una administración pública ineficiente, lo que conlleva a que los servicios públicos que presta la administración, como el servicio público de salud, el servicio público de la educación o la provisión de infraestructuras, sea deficiente
Esto a su vez provoca un efecto colateral, que es que los ciudadanos se resisten a pagar impuestos porque piensan que esos impuestos solo van al bolsillo de los políticos. En consecuencia, se genera una distorsión general que provoca una mala calidad en la prestación de los servicios públicos, una mala calidad en general en la labor que le corresponde al Estado, y esto en definitiva se traduce en una falta de productividad general de la economía. De manera que, volviendo al punto de partida, es inevitable, necesario. Todos los países que iniciaron un proceso de modernización, el proceso de modernización consistió básicamente en profesionalizar la administración pública. Es decir, tratar de que a la administración pública se acceda en función del mérito, de la capacidad, a través de procedimientos de selección que sean igualitarios para todos, con tribunales imparciales que sean los que decidan la admisión de los candidatos, y de esta manera con una administración pública profesionalizada que esté inmunizada frente a los partidos políticos. Es probable que recién con esta herramienta el Estado se convierta en el instrumento de transformación social que debe ser en una sociedad moderna. Bueno, el objetivo del texto sobre acceso a la información pública en la sociedad del conocimiento justamente apunta a dar cuenta del marco regulatorio actual del derecho de acceso a la información en nuestro país, y fundamentalmente hace un breve recorrido respecto de cuáles fueron los distintos sucesos a nivel legislativo en el camino hacia la posible sanción de una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, intentos que han sido frustrados hasta el momento, y bueno, cuál es la importancia de contar con una Ley Nacional de Acceso a la Información en nuestro país. Y bueno, cuáles serían, con miras al ingreso a la sociedad del conocimiento, una sociedad donde el saber, la información, el conocimiento compartido por todos es fundamental justamente como para que el país pueda dar un salto cualitativo de ingreso a esta nueva era. Bueno, cuáles serían las articulaciones entre el acceso a la información pública, la transparencia, la participación de la ciudadanía en una sociedad plenamente democrática. Y bueno, cuáles son los desafíos hacia el futuro para poder ingresar a esta sociedad del conocimiento. Creo que resulta fundamental entender las funciones que tienen en la Constitución, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo, y comprender el alcance de estos últimos años y estos 33 años de democracia en Argentina, que han ido en detrimento de estas instituciones, y que el próximo gobierno, y como bien dice el título, el fortalecimiento de la democracia argentina, es necesario que asuman y el compromiso real y la obligación de llevar a cabo unas reformas importantes, tanto al Poder Judicial como al Legislativo, y principalmente volver a la Constitución, donde el Congreso sea el ámbito político principal y donde exista el debate, y el Poder Judicial, como un poder contramayoritario, tenga la posibilidad de ejercer ese control de convencionalidad y control de constitucionalidad y ser ese famoso contrapeso al resto de los otros poderes. En conclusión, el fortalecimiento de la democracia en Argentina, 33 años de aquel 30 de octubre de 1983, creo que hace fundamental que todos, que la sociedad en su conjunto participe y dé el debate a estas ideas. Muchas gracias. Los organismos de control en la nación argentina son variados. No he podido tocar todos en el capítulo que me tocó desarrollar, y entonces generalmente hago hincapié en la Auditoría General de la Nación, en el Defensor del Pueblo y algunas referencias al Ministerio Público, a los entes reguladores de servicios, y también
a otros, como la Oficina Anticorrupción, que todos tienen la misión de controlar, y soy bastante crítico en este sentido porque a veces son instituciones creadas con muy buena intención, pero mal conformadas, o instituciones que requieren un mejoramiento, una adecuación por el tiempo transcurrido y por la compleja sociedad argentina. No olvidemos que en estos entes, generalmente colegiados, con algunas excepciones, lo que se trata es de combatir la corrupción, lo que se trata es de buscar una mayor fluidez en los resultados y que los clásicos tres poderes que se controlaban entre sí, hoy en la temática moderna no lo puedan hacer con la eficacia que lo hacían otrora, y por eso estos organismos o mecanismos de control que me tocó tratar, y tal vez también plantear alguna experiencia desde el momento que escribí el capítulo hasta el día de la fecha, que ha transcurrido más de medio año, y demostrar con algunos ejemplos fácticos algunas de las inquietudes que en ese libro expuse en su momento, y bueno, dejando a salvo mi opinión y por supuesto considerando algunas experiencias vividas en toda mi trayectoria respecto a lo que es una auditoría general, lo que es una auditoría general federal y lo que son los tribunales de cuentas, los que existieron y los que existen en el derecho comparado argentino. En definitiva, el tema es tratar instituciones, demostrar cómo se están delineando de una manera negativa en una sociedad que requiere una mayor credibilidad, y combatir la corrupción que es pública y notoria, que existe y que no se la está combatiendo, por lo menos los resultados no se ven como sí se ven en otros países del mundo. Nunca va a no existir la corrupción, siempre va a existir. Lo que hay que hacer es atemperarla y combatirla permanentemente para que no se acreciente, y el ideal sería no tener esa corrupción. Con el capítulo de este libro fue y es dejar en claro qué ocurre con los medios públicos en Argentina y tener comparación con lo que sucede en otros países del mundo, que a veces suele ser un defecto de ver qué es lo que ocurre en otros lugares. El verdadero desafío es convencer a la clase política que los medios que están en poder del Estado no son de los dirigentes o de los funcionarios que llegan al lugar, sino que son del pueblo, son medios públicos, financiados por todos y que tienen que reflejar toda esa realidad. Esto, la verdad que en los últimos años de la Argentina lo hemos tenido potenciado, pero lamentablemente la experiencia dice que en otras épocas también siempre hubo un manejo bastante clientelar de lo que son los medios que administran el Estado. Y como reflejo de eso, lo peor de todo es que ni siquiera los medios tienen ni mucha calidad ni tampoco audiencia, que son dos aspectos que también se debieran tener en cuenta. No por ser medios públicos deben ser enteramente aburridos o sin consumo masivo, que es lo que siempre uno busca. Por lo tanto, el primer desafío que hay con el tema de los medios públicos es convencer a la clase dirigente que deben profesionalizar la conducción, el manejo de los medios con una línea política que puede tener una definición, eso está fuera de discusión, pero que tenga que ver con el mayor reflejo y dentro del respeto de las mayorías y de las minorías. Esto poco lo entienden y, repito, en varias provincias de la Argentina de hoy o en municipios en donde hay medios públicos, lo que vemos a nivel nacional en este tiempo del gobierno kirchnerista más o menos se repite, con quizás algunas modificaciones o matices, pero es similar. El gran desafío es convencer a la clase dirigente que haya una conducción de los medios públicos plural, que hagan una programación que sea masiva, que se consuma, que tenga audiencia, que sea entretenida, no por eso chabacana ni tampoco competir abiertamente con cualquier propuesta de lo que pueden ser los medios privados, pero sí que logre llevar a la gente con un discurso plural.